Estamos en espera que el gobierno de los Estados Unidos nos entregue en bandeja de plata a Nicolás Maduro. Hicimos un trato para que cumpla su condena aquí en El Salvador. Parte 1. El origen del video. Prepárate, porque estás a punto de embarcarte en un viaje donde separaremos la verdad de la ficción y descubriremos cómo una simple publicación digital puede desatar una tormenta de rumores. Todo comenzó con un video en TikTok que aseguraba que Nayib Bukele había decidido llevar a Nicolás Maduro a las cárceles de El Salvador. El clip se volvió viral en pocas horas, impulsado por frases sensacionalistas y un montaje de noticias pasadas. Lo curioso es que ninguna fuente oficial respaldaba semejante afirmación. Ni la presidencia salvadoreña, ni organismos internacionales, ni medios de comunicación serios habían publicado algo parecido. El origen real del rumor se encontraba en una edición malintencionada de declaraciones sobre el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo. En un discurso, Bukele habló de que ningún criminal podía escapar de la justicia dentro de esas paredes. Alguien tomó esa frase y la transformó en un relato ficticio. Este no fue un simple error, sino un ejemplo claro de cómo la desinformación en redes sociales puede manipular percepciones. Así nació la idea de que Bukele llevaría a Maduro al CECOT. Una historia sin pruebas, pero cargada de dramatismo. En esta primera parte queda claro, fue un montaje, un invento viral sin sustento en la realidad. Sin embargo, el verdadero impacto de este tipo de rumores está en la imaginación colectiva. Y es ahí donde surge la pregunta que nos acompañará en las siguientes partes. ¿Qué sucedería si Maduro realmente llegara a una de las cárceles salvadoreñas? Parte 2. Un escenario de captura internacional. Una operación conjunta entre diferentes agencias de inteligencia se pone en marcha tras años de tensiones y acusaciones. La orden es clara: detener a Maduro y trasladarlo fuera de su país. El mundo observa en silencio mientras aviones no identificados sobrevuelan espacios estratégicos, y rumores sobre una captura comienzan a circular en noticieros y foros digitales. El arresto no sería un acto improvisado. Involucraría a fuerzas especiales entrenadas en operaciones de extracción, rodeando cada posible salida y neutralizando a los hombres más leales a Maduro. Su captura sería rápida, quirúrgica y diseñada para evitar filtraciones. Al ser asegurado, se abriría una batalla diplomática entre potencias mundiales. Unos pedirían respeto a su figura política, mientras otros verían la oportunidad de desmantelar de una vez por todas su red de poder. La decisión de trasladarlo a El Salvador convertiría al país centroamericano en el epicentro de un terremoto mediático. Las cámaras internacionales seguirían cada paso del operativo, desde el aterrizaje del avión militar hasta el convoy que lo llevaría bajo fuerte custodia hacia el CECOT, la prisión de máxima seguridad que hasta ahora había albergado a miles de pandilleros y criminales de alto perfil. Ese traslado tendría un efecto inmediato. El mundo entendería que el mensaje era de control absoluto. El Salvador, bajo la lupa, demostraría su capacidad de encerrar no solo a delincuentes locales, sino a figuras internacionales acusadas de crímenes. Sería un precedente único en la historia reciente. Pero aquí surge la pregunta inquietante: ¿qué pasaría cuando Maduro cruzara las puertas de esa prisión, diseñada para borrar privilegios y mostrar la cara más dura del encierro? Parte 3. El traslado hacia territorio salvadoreño. El viaje de Maduro hacia territorio salvadoreño sería una operación de alto secreto y máxima seguridad. No se trataría de un simple traslado aéreo, sino de un despliegue cuidadosamente calculado para evitar fugas de información y posibles intentos de rescate. Un avión militar despegando en la oscuridad de la madrugada, escoltado por cazas que vigilan cada kilómetro de la ruta. En su interior, Maduro estaría esposado, rodeado por un equipo de fuerzas especiales que no le permitirían moverse sin supervisión. No habría lujos, ni asientos de cuero, ni trato presidencial. Solo un asiento rígido, luz tenue y el eco constante de órdenes cortas entre soldados. Cada movimiento sería registrado, cada palabra monitoreada, para garantizar que el prisionero no tuviera contacto con el exterior. Al acercarse a El Salvador, la tensión aumentaría. En el aeropuerto militar ya lo esperarían convoyes blindados, listos para llevarlo directo al CECOT. Helicópteros sobrevolarían la zona, drones controlarían los alrededores y francotiradores vigilarían desde posiciones estratégicas. El traslado no solo sería un acto logístico, sino también un mensaje.
El poder de las viejas alianzas políticas había terminado, y comenzaba una nueva era de disciplina y encierro absoluto. En las calles, la población seguiría la noticia a través de pantallas y radios. Unos celebrarían la llegada del prisionero más inesperado, mientras otros temerían que este movimiento encendiera conflictos internacionales. Sea como fuera, lo cierto es que, al tocar suelo salvadoreño, Maduro perdería el último resquicio de inmunidad. Y entonces llegaría el momento decisivo, el ingreso al CECOT, el lugar que marcaría el fin de toda ilusión de poder. Parte 4. El impacto en el CECOT y la reacción de los reclusos. El ingreso de Maduro al CECOT no sería un procedimiento común. Aunque las puertas de esa prisión ya han recibido a miles de criminales de alto perfil, nunca habían visto entrar a un exmandatario. El simple anuncio de su llegada generaría un eco inmediato en cada pasillo y celda. Los custodios endurecerían aún más los protocolos, reforzando patrullas internas y monitoreo constante, conscientes de que esa figura cambiaría la dinámica de la cárcel. Dentro, los reclusos reaccionarían con sorpresa y desconcierto. Algunos verían en él un símbolo del poder caído, un hombre que en otro tiempo controlaba ejércitos y fortunas, ahora reducido a un uniforme blanco y un colchón de concreto. Otros, acostumbrados a la brutalidad del régimen carcelario salvadoreño, entenderían de inmediato que su presencia no significaría privilegios, sino la demostración de que nadie está por encima de las reglas. El CECOT, diseñado para quebrar cualquier atisbo de resistencia psicológica, se convertiría en un escenario implacable para alguien acostumbrado al exceso y al control. Sin celulares, sin acceso a lujos, sin contacto con el exterior más allá de un par de visitas estrictamente reguladas. Las cámaras vigilarían sus pasos día y noche, y cada guardia tendría la instrucción de tratarlo como a cualquier otro interno. Mientras tanto, el mundo exterior se mantendría en vilo. Imágenes filtradas del ingreso de Maduro al penal recorrerían las redes sociales, mostrando su rostro descompuesto entre muros de concreto y barrotes de acero. Las reacciones internacionales se multiplicarían y el debate se encendería. ¿Era justicia o era un espectáculo de poder? Lo cierto es que, para los prisioneros, su llegada marcaría un antes y un después. El mensaje era claro. Dentro del CECOT no existen jerarquías, y todos están sometidos al mismo destino. Parte 5. Las primeras horas de Maduro tras las rejas. El instante en que Maduro cruza las puertas metálicas del CECOT, la realidad lo golpea con toda su fuerza. Las primeras horas no están diseñadas para ofrecer calma, sino para quebrar cualquier rastro de resistencia. Apenas entra, es sometido al mismo protocolo que todos los reclusos. Revisión exhaustiva, rapado de cabello, uniforme blanco y la asignación de un número que sustituye su identidad. En ese momento, deja de ser una figura política para convertirse en un interno más. La celda que le espera no tiene lujos ni privilegios. 4 paredes de concreto, una cama de cemento con un colchón delgado, una cámara que registra cada uno de sus movimientos y una luz blanca que apenas se apaga. El contraste con la vida de excesos y comodidades que llevaba es brutal. El primer día es el más duro. No hay tiempo para adaptaciones ni concesiones. El régimen del CECOT se cumple al pie de la letra. Alimentación básica servida en recipientes metálicos, cero contacto con otros presos y silencio absoluto roto solo por las órdenes de los custodios. El aislamiento es total, y el único sonido constante es el eco metálico de las puertas que se cierran. Mientras tanto, en el exterior, la noticia genera un terremoto mediático. Cámaras de televisión, transmisiones en vivo y análisis políticos discuten su destino. Algunos aseguran que es justicia histórica, otros hablan de humillación. Pero dentro de la celda, lejos de micrófonos y focos, solo hay un hombre enfrentado al vacío del encierro. Estas primeras horas no son solo un castigo físico, sino un golpe psicológico que marca el inicio de un proceso de quiebre total. Parte 6. El trato bajo el régimen carcelario salvadoreño. En el CECOT no existen excepciones. El régimen es estricto, diseñado para borrar privilegios y someter a cada interno al mismo nivel de disciplina. Para Maduro, esto significaría una transformación radical. Pasar de un estilo de vida rodeado de lujos y poder a un sistema donde cada minuto está regulado por reglas inquebrantables. Las jornadas comienzan al amanecer. Las luces se encienden sin previo aviso, interrumpiendo cualquier intento de descanso profundo.
Los guardias recorren los pasillos y ordenan levantarse de inmediato. No hay desayunos elaborados ni menús especiales, solo una ración mínima, calculada para mantener la nutrición básica. Sin derecho a elegir, sin adornos, solo lo indispensable para sobrevivir. El día transcurre bajo un control absoluto. Las horas de encierro en la celda superan ampliamente cualquier momento de salida. En los pocos instantes permitidos fuera, los internos son escoltados bajo vigilancia constante, sin contacto entre ellos, sin posibilidad de conspirar o intercambiar palabras más allá de lo estrictamente permitido. Los castigos por incumplir órdenes son inmediatos y severos. En este ambiente, Maduro no sería tratado como un expresidente, sino como un prisionero más. Ni su pasado, ni sus alianzas, ni su influencia tendrían peso alguno. El uniforme blanco lo igualaría con todos, y cada guardia tendría órdenes de mantenerlo bajo el mismo régimen que al resto. Psicológicamente, este trato tendría un efecto demoledor. La soledad, el aislamiento y la ausencia de poder romperían lentamente su resistencia. Sin discursos, sin multitudes, sin micrófonos, su voz se perdería en el silencio de las celdas. Y mientras el régimen interno lo consume día a día, el mundo exterior comienza a reaccionar, generando tensiones diplomáticas y debates encendidos. Parte 7. La respuesta de la comunidad internacional. El encierro de Maduro en el Cecot no pasaría desapercibido. En cuestión de horas, la noticia recorrería el planeta y provocaría un choque de reacciones diplomáticas. Gobiernos aliados exigirían explicaciones inmediatas, denunciando lo que llamarían una humillación política. Declaraciones enérgicas llenarían los titulares. Algunos mandatarios hablarían de violación de soberanía, otros de persecución ideológica. En paralelo, naciones que por años lo habían criticado verían la captura como un acto simbólico de justicia global. Desde tribunas internacionales se felicitaría la decisión de trasladarlo a El Salvador, interpretándola como una medida ejemplar contra la corrupción y el abuso de poder. Organismos de derechos humanos entrarían en escena, demandando acceso a la prisión para verificar las condiciones en que se encontraba el detenido. Sabiendo que el Cecot ya era polémico por su régimen severo, la tensión escalaría rápidamente en los foros internacionales. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se vería presionado para convocar reuniones de emergencia. Bloques de países se dividirían entre defensores y críticos, lo que generaría un ambiente de confrontación diplomática pocas veces visto. Mientras tanto, en los medios de comunicación, expertos analizarían cada ángulo. ¿Es un triunfo de la justicia internacional o una jugada política de alto riesgo? Analistas de seguridad advertirían sobre posibles represalias, mientras que académicos señalarían que este hecho marcaba un nuevo precedente en el manejo de líderes acusados de abusos de poder. La presión internacional no cambiaría un hecho central. Maduro seguía tras los muros del Cecot, sometido a un régimen implacable. El mundo podía debatir, pero su destino inmediato estaba sellado. Parte 8. El efecto en la política regional. La llegada de Maduro al Cecot sacudiría los cimientos de la política regional. En cada país, los gobiernos se verían obligados a tomar una postura clara, pues el silencio se interpretaría como complicidad o cobardía. Algunos líderes aprovecharían la ocasión para distanciarse públicamente de Maduro, declarando que su captura era el reflejo de la caída de un modelo político fallido. Otros, en cambio, cerrarían filas en su defensa, elevando discursos cargados de ideología para denunciar lo que llamarían una afrenta a la soberanía de los pueblos. El efecto más inmediato sería un reacomodo de alianzas. Viejos pactos comenzarían a desmoronarse y las negociaciones diplomáticas adquirirían un tono más hostil. En las calles de varias capitales, simpatizantes de Maduro organizarían protestas, ondeando banderas y gritando consignas en su favor. Al mismo tiempo, opositores aprovecharían la ocasión para exigir juicios similares en sus propios países contra líderes acusados de corrupción o violaciones de derechos humanos. El Salvador, por su parte, quedaría en el ojo del huracán regional. Convertido en epicentro de la polémica, su gobierno recibiría tanto elogios como ataques. Algunos lo verían como un símbolo de firmeza y valentía, mientras otros lo acusarían de abrir una peligrosa caja de Pandora. Las consecuencias no se limitarían a la diplomacia. La región se polarizaría aún más,
y cada movimiento sería interpretado como parte de un tablero geopolítico más amplio. La figura de Maduro, ahora tras rejas, se transformaría en un catalizador que expondría tensiones antiguas y forzaría a cada país a mostrar de qué lado de la historia quería estar. El eco de este impacto regional resonaría inevitablemente en el corazón del pueblo salvadoreño, que observaría atónito cómo la política mundial tocaba a sus puertas. Parte 9. La reacción del pueblo salvadoreño. El pueblo salvadoreño no permanecería indiferente. La noticia de que Maduro había sido trasladado al Secot dividiría a la sociedad en emociones intensas. Por un lado, miles de ciudadanos sentirían orgullo al ver cómo su país se convertía en protagonista mundial. Las calles se llenarían de comentarios, debates y discusiones encendidas. En mercados, plazas y barrios, la gente hablaría de cómo este hecho pondría a El Salvador en el centro de la escena global. Sin embargo, también existiría un sector de la población que vería este hecho con preocupación. Temores sobre represalias internacionales, sanciones económicas o incluso posibles intentos de rescate militar comenzarían a circular en las conversaciones cotidianas. Las redes sociales amplificarían esas divisiones. Videos, transmisiones en vivo y memes inundarían el espacio digital. Unos se burlarían de la caída del expresidente, otros advertirían que El Salvador estaba jugando con fuego. Lo cierto es que, entre orgullo y miedo, el pueblo sentiría que la historia había dado un giro inesperado y que su país ya no podía ser visto como un espectador pasivo, sino como protagonista de un hecho sin precedentes. Y en medio de ese debate popular, dentro de una celda de concreto, Maduro enfrentaría un destino aún más incierto. Parte 10. Un desenlace inesperado en la celda. Las horas se transforman en días y los días en semanas. Maduro, aislado en una celda del Secot, comienza a experimentar el verdadero peso del encierro. La soledad, la falta de contacto humano y la rutina implacable lo consumen poco a poco. Ya no quedan discursos, ni seguidores, ni símbolos de poder. Solo un silencio interminable que lo enfrenta a sí mismo. Un desenlace inesperado comienza a gestarse. El hombre que alguna vez controló un país entero, ahora depende de los horarios estrictos de los guardias, de la comida servida en bandejas metálicas y de la disciplina de un sistema que no perdona. Esa transformación lo convierte en un símbolo contradictorio. Para unos, la representación de la justicia aplicada sin favoritismos. Para otros, un mártir de la política internacional. Las cámaras de seguridad lo registran sentado en el borde de su cama de concreto, mirando fijamente el suelo, sin pronunciar palabra. Sus gestos son los de alguien derrotado, alguien que perdió más que el poder, perdió el control de su propia vida. Mientras tanto, en el exterior, el debate sigue encendido. Gobiernos, medios y pueblos entero discuten si este final representa justicia o humillación. El destino de Maduro en el Secot se convierte en una lección global. Ningún cargo, ninguna influencia y ninguna alianza puede garantizar inmunidad eterna. Al final, el encierro borra toda distinción y lo reduce a lo que siempre fue detrás del poder. Un hombre enfrentado a sus decisiones. Y así, en esa celda gris, el mundo observa un cierre inesperado. Un capítulo que nadie imaginó, pero que quedará grabado como advertencia histórica. Si te impactó esta narración y quieres seguir explorando el ¿qué sucedería si de la historia y el universo? Suscríbete, activa la campanita y déjame tu comentario para que juntos sigamos desentrañando los secretos del poder y sus consecuencias.